¿Volverá a bajar la Reserva Federal los tipos de interés? ¿Qué es lo que hará Jerome Powell esta tarde con su discurso? Y, por supuesto, ¿cuáles van a ser las claves que nos ponga encima de la mesa? Teniendo en cuenta una posible recesión en Estados Unidos, teniendo en cuenta que la paz en Ucrania se aleja cada día más y más, y teniendo además en cuenta que volvemos a ver discrepancias entre los socios de la Unión Europea y, por supuesto, volvemos a ver cómo Oriente Medio se vuelve a reactivar en temas de conflictos y, por supuesto, que pueden afectar tanto al dólar como al oro. Acompañadme a lo largo de este vídeo porque hoy analizamos las principales claves a tan solo unas pocas horas de que se dé uno de los eventos más importantes de este año 2025. Bienvenidos a Invertir en Valor, ya sabéis, el mejor canal de trading en español. Ya sabéis que me podéis seguir en todas mis redes, las tenéis en la descripción de este vídeo. Y dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo voy a empezar hablando por lo evidente, por lo más inmediato. Tan solo quedan un par de horas para que la Reserva Federal, en este caso Jerome Powell, presidente de la misma, nos diga qué es lo que va a ocurrir con los tipos de interés en Estados Unidos. Para nadie será una sorpresa que en esta sesión no van a bajar los tipos de interés y vamos a seguir en el 4,5%. Sin embargo, todas las casas de apuestas y concretamente análisis macroeconómicos que me vienen de algunos bancos americanos ya anticipan bajadas de tipos de interés en el mes de mayo. Esa recesión está en contra de lo que quiere hacer la Reserva Federal y además teniendo una situación de prácticamente pleno empleo, pues bueno, digamos que es algo que se les antoja bastante fácil y que además probablemente pues nos lance algún mensaje esta tarde Jerome Powell al respecto. Por supuesto, la recesión, ¿le van a realizar preguntas al respecto en la rueda de prensa? Con toda seguridad. Y lo más probable es que diga que hasta que no tenga datos no va a tomar una decisión. Pero los datos ya nos lo dio la Reserva Federal de Atlanta hace tan solo unas semanas, donde pronosticaba que Estados Unidos iba a tener un decrecimiento de entre el 2 y el 3% de hacerse efectivos los aranceles. También os digo, de todo lo que se ha dicho que iba a haber en tema arancelario a la realidad, parece que nos hemos quedado tan solo con la mitad de la película. Y de hecho también recordaros que en tan solo 2 semanas toda la situación de aranceles respecto a México, respecto a Canadá, vuelve a estar encima de la mesa. Pero todo esto sería tan solo el ruido de fondo en una semana que realmente también ha tenido muchos eventos fuera del calendario. Recordaros que hace tan solo unas horas, no llega ni siquiera un día, terminó la conversación entre Putin y Donald Trump respecto al tema de Ucrania. ¿Y qué es lo que se ha sacado en claro? Pues por supuesto, se han sacado muchos temas de geopolítica y demás, pero en lo económico no se ha llegado a ningún acuerdo, porque de hecho lo único que se hablaba era de un alto el fuego para mantener el suministro energético y las infraestructuras energéticas. Por cierto, no es casualidad, puesto que Putin dentro del acuerdo quiere mantener ciertas condiciones respecto a las infraestructuras energéticas, por lo tanto sería idiota por su parte bombardearlas, ¿no? Pero en este caso, pues, ¿qué es lo único que podemos ver en material económico? Pues lo único es que quiere considerar que haya una paz, por lo menos que se dejen los ataques marítimos a los buques del Mar Negro. Recordaros que es uno de los principales puertos de exportación, de importación de Rusia. Por lo tanto, tened en cuenta que al final está hablando de su propio libro. Además, también le viene bien a Ucrania porque es su mayor forma de exportar grano, que es una de sus mayores producciones. Es decir, que digamos que en términos generales, la guerra de Ucrania, salvo por matices muy pequeños, está muy lejos de terminar. ¿Y eso cómo afecta? Pues eso afecta de manera negativa al euro. Recordaros que el euro no solamente estaba subiendo por la guerra arancelaria, sino también porque se veía, aparte de la paz, se veía una unidad por parte de los miembros. Y recordaros que ha habido una noticia en las últimas horas. 50 billones de euros de ayuda militar a Ucrania están ahora mismo paralizados porque no hay acuerdo con todos los Estados miembros y con todos los partidos de las coaliciones de los distintos países que deberían de apoyar esto. Por lo tanto, no solamente hay una digamos, ¿no?, dificultad de cara a llegar a una paz en Ucrania, sino que el dinero que pretendía enviar la Unión Europea pues se ha parado en seco. ¿Esto qué significa? Pues claramente pérdida de confianza en el euro. Y yo os decía que no solamente desde el punto de vista técnico se encontraba, digamos, realmente caro, sino que lo fundamental, pues, digamos, tenía ciertas dudas y con un par de noticias que pudieran ocurrir íbamos a tener una caída. Dicho y hecho, como veis en el gráfico, no he alterado nada del análisis que tuvimos el lunes y por lo tanto va a camino de cumplirse, se ha quedado paralizado en el 1,088 y en tan solo unas horas, en función de lo que diga Jerome Powell, terminará de penetrar hasta el 1,087. Si bien es cierto, es al final de la sesión americana y por lo tanto los efectos los notaremos mañana por la mañana y durante todo el jueves. Por lo tanto, mañana jueves, día crítico. Si no habéis tenido la oportunidad de hacer trading hoy, recordaros que vais a tener mañana muchas más oportunidades. Y de hecho, si esto todo fuera
lo que hay en el calendario, que ya os digo, parece muchísimo, pero es que hay más. De hecho, en Oriente Medio, esa paz, esa tregua que había existido entre Hamas, el gobierno de Israel, pues bueno, digamos que ha volado por los aires y además ha habido ataques y nuevos bombardeos de Israel. ¿Esto cómo se traduce? Pues se traduce en más muertos y se traduce en más inestabilidad en la región. De hecho, Irán, que parecía relativamente tranquila y que había llegado, pues digamos, aparte de ese acuerdo, pues tiene por un lado el frente de los futíes, que está bombardeando Estados Unidos, y por otro lado tiene el caso de Gaza. Por lo tanto, digamos que el frente ucraniano sigue a más, el frente de Oriente Medio vuelve a más. Por lo tanto, el euro pues, se va a debilitar y el dólar vuelve a tener cierto peso como divisa refugio. Y eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. Ahora bien, ¿hacia dónde creo desde el punto de vista técnico? Pues yo os digo que el punto de vista técnico me sigo manteniendo esta misma semana. Creo que puede llegar hasta el 1,085. Ya hemos visto gran parte del movimiento, pero recordaros que el técnico, después de todo lo que os he comentado, carece realmente de peso. Como resulta lógico, razonable, el análisis técnico da hasta donde da y ha llegado hasta el día de hoy. Y con todas las noticias, muy probablemente nos llegue hasta esta zona, hasta el 1,084. Así que ponerlo en vuestra bitácora de trading. ¿Y qué es luego lo que pasa con el oro? Porque el oro, ya sabéis, todo esto lo analiza de una forma evidente. Dije, bueno, podrá caer, tener algún retroceso. Bien, eso era lo que había encima de la mesa. Y hubiera sido todo así, sí, después de la llamada que yo esperaba y tenía más esperanzas, como resulta lógico, y me imagino que muchos de vosotros pensabais, que pudiera llegarse un alto el fuego, aunque fuera de una semana, 2 semanas, algo más intenso entre Rusia y Ucrania, pues bueno, pues digamos que hemos visto que esto ha sido totalmente imposible. Y además, recrudeciéndose el asunto en Oriente Medio, cosa que no entraba ni siquiera en mi cabeza, porque como resulta lógico, oye, ya habían dado todo lo que tenían que haber dado, un año de conflicto, decenas de miles de muertos, ya parecía que iban a volver todos los rehenes, por lo tanto, resultaba lógico que tuviéramos, oye, una desescalada del conflicto, pues bueno, todo eso es mentira, es decir, ha cambiado de un día para otro, del lunes que hice el vídeo a hoy ha cambiado. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el oro pues, sigue en su ascenso, es decir, los 3.032 es que a nadie le tiene que extrañar, es decir, realmente todo lo que estaba descontando el oro, todo lo que tuvimos a principios del mes de marzo y concretamente durante los últimos días, que era esa posible negociación de paz, pues digamos que ha volado por los aires y encima se nos ha añadido un conflicto nuevo. Resultado, el oro vuela. ¿Hacia dónde crees que subirá? Pues hombre, visto lo visto, que estamos en máximos históricos, pues hombre, yo creo que se ha dejado puntos de liquidez en los 3.022, incluso cerca de los 3.010 aproximadamente, no me extrañaría que volviera a visitar esas zonas. Pero como ya os dije, y os llevo diciendo todo el año 2025, el oro no es bajista. Podemos admitir correcciones, podemos admitir movimientos diarios a la baja, como resulta lógico y razonable a la hora de hacer trading. Pero que el oro es bajista, ya os llevo diciendo varios años que no, y en este caso me sigo manteniendo. Es alcista y por lo tanto cualquier posición swing que intentéis en esa dirección vais a acabar bastante mal. Por lo tanto, ¿crees, Iván, que durante esta semana puede bajar el oro? Pues bueno, fijaros que este viernes hay lo que se llama, digamos, las tres brujas, ¿no? Es decir, que cierran los futuros, cierran, digamos, ciertos tipos de movimientos que a vosotros, ¿cómo os afectan esto? Pues que hay mucha gente posicionado en largo en los futuros de oro, van a vencer y por lo tanto esos días suele haber bastantes correcciones. Así que yo, si fuera vosotros, me posicionaría, o por lo menos si tenéis posiciones en corto, mantendría por lo menos hasta el viernes porque yo creo que va a haber ciertas correcciones porque va a haber mucha gente que descuente, digamos, ¿no? Que esto que estamos viendo en Ucrania, estos conflictos, se vayan a tranquilizar durante los próximos meses y por lo tanto los futuros deberían de bajar ligeramente. Entonces, en esta consecuencia, corto en el oro, pero siempre siendo muy ajustados en el stop loss. Y luego, por último, ya sabéis, el famoso Bitcoin, ¿no? Que teníamos de analizar siempre. Bueno, pues es que volvemos a lo mismo, está lateralizado, nada nuevo bajo el sol, todo realmente en esta línea, no nos subimos de los 84.000. Ya os dije y os comenté que había gente muy apalancada en esta zona en ventas, seguimos estando en la misma dirección, no hay interés, sigo buscando noticias respecto al Bitcoin en los últimos días y nadie está hablando en el Bitcoin, todo el mundo está hablando de otras cosas y como siempre os digo, la falta de noticias perjudica al Bitcoin. Por lo tanto, puede que tengamos un gran canal de lateralización. Creo que ahora mismo el precio, si queréis hacer trading, concretamente scalping en las zonas, en los 84.600, creo que es una muy buena zona, razonablemente. Creo que es una zona donde podemos encontrar esos movimientos, ¿no? Intentando buscar, ¿no? Que pueda tener ciertas caídas. Recordaros que estamos en mitad de un canal bajista y también, por otro lado, aquí, como ya comentaba, era una zona de mínimos y podríamos tener rebote, pero vamos, creo que esta lateralización, si no hay ninguna noticia
enfrente. Y ya veis que, como todo el mundo siempre dice, es que el oro es como el Bitcoin. Pues no, no tiene nada que ver. Ya os habéis dado cuenta que el Bitcoin ha caído y el oro no para de situarse en máximos históricos. Por lo tanto, yo creo que esa lateralización puede darse aquí en esta zona de los 84 y pico, 85 y pico. De ahí deberíais de intentar buscar scalping en posiciones más cortas, aprovechando esa falta de interés. Así que con esto me despido. Ya sabéis, esta tarde, esta noche, completamente es importante e imprescindible que no os perdáis las noticias de la Reserva Federal y de lo que lleva Jerome Powell. Lo comentaré en todas mis redes. Así que con esto me despido. Espero que os haya utilizado el vídeo. Como siempre, podéis dejar un like, un comentario y nos vemos mañana con más.